Bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, chicos y chicas, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, específicamente en el ámbito de las celebridades turcas, y que ha dejado a muchos con la boca abierta y el corazón latiendo un poco más rápido. Prepárense porque vamos a desgranar un momento que algunos han calificado como inesperado, sorprendente y, por qué no decirlo, absolutamente candente. Si hablo de ese encuentro, de esa chispa, de esa imagen que ha inundado las redes sociales y los portales de noticias. Estoy hablando de Can Yaman y de Demet Özdemir, dos nombres que juntos ya son sinónimo de química y furor, pero que protagonizaron un momento que vamos a ver qué pasó realmente. Si aún no son parte de esta increíble comunidad, no esperen más, suscríbanse ahora mismo dándole al botón rojo de abajo. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Y si ya están suscritos, mil gracias por su apoyo constante. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en esta historia que promete mucho. Ustedes saben, y esto es un hecho que resuena en cada rincón del planeta donde el fenómeno de las teleseries turcas ha aterrizado, que Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores turcos más queridos y exitosos a nivel internacional. Sus carreras no solo despegaron, sino que alcanzaron una estratosfera inimaginable, especialmente gracias a su inolvidable participación en la serie Erkencikus. Allí se metieron en la piel de Sanem y Can, una pareja que se ganó el corazón de millones de espectadores. La química entre ellos en pantalla era algo más que palpable, era una fuerza de la naturaleza, una conexión eléctrica que se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada diálogo. No es de extrañar, entonces, que los rumores, las especulaciones y, por qué no decirlo, los sueños de los fans sobre una relación entre ellos fuera de cámaras comenzaran a florecer. Sin embargo, hasta ahora, todo se había mantenido en el ámbito de la ficción, del deseo colectivo, de esa ilusión que a menudo creamos para nuestras parejas televisivas favoritas. La verdad es que el público se encariñó tanto con ellos como pareja en la pantalla que para muchos, esa conexión trascendió las barreras de la actuación, del guión, para convertirse en una realidad deseada. Y bueno, la vida real a veces nos sorprende de las maneras más insospechadas, ¿verdad? Pues bien, el suceso que nos trae hoy aquí es precisamente uno de esos momentos que nos recuerdan que la vida tiene un guión propio, a menudo más emocionante que cualquier drama televisivo. Recientemente ha surgido una imagen, un vídeo corto, un fragmento de un evento que sin previo aviso, ha desatado un verdadero huracán de comentarios, reacciones y debates acalorados. En él vemos a Can Yaman y a Demet Özdemir juntos, en lo que parece ser una celebración, un evento público al que asistían ambas estrellas, y en un momento determinado, un instante que quedará grabado en la memoria de los fans. Can se acerca a Demet y la besa. Si han leído bien, y la imagen no miente. Un beso en los labios. No un beso de pico, no un beso fugaz en la mejilla, sino un beso en los labios. Ahora, la clave de este fenómeno viral, y lo que ha convertido este momento en el epicentro de intensos debates, no es simplemente el hecho del beso en sí, aunque ya de por sí sea un acontecimiento significativo. La verdadera intriga, el factor sorpresa que ha desatado la tormenta de opiniones, reside en la reacción de Demet Özdemir. Y es aquí donde la narrativa se vuelve fascinante, donde la ambigüedad se apodera de la escena. Al momento del beso, la expresión en el rostro de Demet es magnética. Sus ojos se abren ligeramente, un atisbo de sorpresa cruza su mirada, quizás un leve desconcierto, una milésima de segundo donde el tiempo parece detenerse. Pero, y esto es lo que muchos fans y analistas de la farándula no han dejado de señalar, también hay una sonrisa que se dibuja tímidamente en sus labios. No es una reacción de desagrado, ni mucho menos de repulsión, su lenguaje corporal no denota incomodidad. Pero tampoco es una reacción de anticipación total, de un arrebato apasionado, de un beso largamente esperado y planificado. Es más bien como si el gesto de Can la hubiera pillado en un momento de distracción, o quizás la hubiera tomado por sorpresa en su estado de ánimo particular, en su conexión emocional en ese instante preciso. Pensemos en las múltiples posibilidades que se abren ante esta escena. ¿Estaba este beso planeado por ambos, como un guiño cómplice al público o como una forma de mantener viva la mística de su relación televisiva? ¿Fue un gesto impulsivo y espontáneo de Can, quizás impulsado por la cercanía del momento, la atmósfera del evento, o un sentimiento genuino en ese instante? ¿Y cómo se sienten ellos realmente el uno por el otro en este preciso momento de sus vidas?
Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los fans están divididos. Por un lado, un grupo considerable de seguidores afirma que la reacción de Demet es la prueba irrefutable de que la sorpresa fue genuina, que Khan la tomó completamente desprevenida y que ella reaccionó de la forma más natural y humana posible, con un toque de asombro mezclado con dulzura. Argumentan que su espontaneidad es la evidencia de la autenticidad del momento. Por otro lado, existe un sector de la audiencia que sugiere que esa supuesta sorpresa es, en realidad, una actuación, una estrategia calculada para mantener el misterio, para alimentar la expectación y para generar más interés en torno a su figura. Son aquellos que argumentan que, dada su experiencia como actores, y especialmente considerando la intensa química que compartieron en pantalla, sería difícil imaginar que Demet no tuviera alguna noción de cómo reaccionar ante un gesto de este tipo por parte de un colega con quien tuvo una conexión tan fuerte. Seamos honestos, comentan algunos en foros y comentarios, ¿qué actor profesional, especialmente uno que ha compartido escenarios tan íntimos con otro, no sabría cómo reaccionar ante un beso de un colega con el que tuvo tanta química en pantalla? Sin embargo, hay algo en la sutileza de ese instante, en la forma en que sus ojos se abren de par en par, en esa pequeña y casi imperceptible sonrisa que se asoma, que a muchos nos hace pensar que hay algo más profundo ahí, algo que va más allá de una simple actuación. Es fundamental recordar que en el complejo y a menudo enigmático mundo del espectáculo, las relaciones y las interacciones entre las celebridades pueden ser increíblemente intrincadas y multifacéticas. Khan Yaman, es innegable, ha estado en el ojo del huracán mediático en más de una ocasión, a menudo debido a sus relaciones pasadas y a una personalidad que algunos han descrito como audaz, carismática y a veces un tanto controvertida. Demet Özdemir, por su parte, ha sido siempre un poco más reservada, manteniendo una mayor discreción con respecto a su vida privada, lo que hace que cualquier atisbo de su mundo personal sea aún más valioso y objeto de análisis. Ambos compartieron escenario y éxito en Erkencikus, donde su química fue un elemento crucial del éxito. Tras el fin de la serie, la vida continuó para ambos. Han tenido otras parejas, han seguido adelante con sus respectivas carreras, y aunque siempre se les ha recordado con cariño por su icónica pareja televisiva, cada uno ha forjado su propio camino individual, consolidando sus carreras de manera independiente. Ahora, este beso, independientemente de su intención original o del significado que le queramos otorgar, ha reavivado con fuerza esa llama de especulación que nunca llegó a extinguirse del todo. ¿Podría ser este un indicio de una reconciliación, de que los sentimientos que alguna vez compartieron en la pantalla han trascendido el tiempo y las circunstancias? ¿Es simplemente un saludo amistoso, un gesto de profunda camaradería y respeto entre dos personas que se quieren mucho y que comparten un lazo profesional y personal importante? ¿O es el inicio de algo más, el preludio de un nuevo capítulo en su historia, quizás una historia que el público ha estado esperando con ansias? La reacción de Demet, esa curiosa mezcla de sorpresa y esa sonrisa que parece decir con elegancia, bueno, esto es inesperado, pero no desagradable, ¿verdad?, es precisamente lo que ha alimentado todas estas teorías, todas estas conjeturas. Si hubiera reaccionado con frialdad, con un gesto de incomodidad o con un evidente desagrado, la interpretación de la escena sería diametralmente opuesta. Pero esa fugaz expresión de sorpresa seguida de una sonrisa ambigua, es la clave de su magnetismo, y esa ambigüedad es lo que la hace tan fascinante de analizar, lo que nos invita a especular sin cesar. Piensen por un momento en la cantidad de cámaras, de ojos, de miradas que estaban puestas sobre ellos en ese preciso instante. Un beso como ese en un evento público y ante la presencia de tantos testigos, por muy íntimo que pudiera ser el gesto, no pasa desapercibido. Y la forma en que Demet lo maneja, con una elegancia que la caracteriza, sin hacer un drama exagerado, sin apartarse bruscamente, pero tampoco con una efusividad desbordante que pudiera interpretarse como una previa anticipación, sugiere una complejidad en la situación que va más allá de una simple reacción. Podría ser que ella misma se haya sorprendido de la audacia de Khan, o de la forma en que la impulsó el momento, el contexto, la emoción del evento. O quizás, y esta es una teoría que personalmente me gusta considerar por su matiz romántico y misterioso, la sorpresa es genuina porque, aunque se conozcan bien y tengan una conexión especial, ese gesto específico, en ese momento y lugar particulares, fue algo que ella no anticipó en absoluto. Es la sorpresa de lo inesperado, incluso entre personas que se conocen. Los comentarios que inundan las redes sociales son un fiel reflejo de esta dualidad de interpretaciones, de esta polarización de opiniones. Hay quienes defienden apasionadamente a Demet,
argumentando con vehemencia que su reacción es pura, sincera y completamente genuina, un testimonio de su autenticidad. Otros, por el contrario, critican a Khan, considerando que su gesto fue inapropiado, impulsivo o incluso irrespetuoso en un contexto público. Y luego están aquellos, como yo, que simplemente disfrutamos del arte de analizar estos pequeños detalles, estos fragmentos de vida que nos ofrecen una ventana, aunque sea diminuta, a la compleja realidad de la vida de las celebridades. La verdad es que en última instancia, nunca sabremos a ciencia cierta lo que pasaba por sus mentes en ese instante crucial. Pero lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que este evento ha logrado algo extraordinario, ha puesto a Khan Yaman y Demet Özdemir de nuevo en el centro de la conversación pública, ha revivido el cariño del público por ellos como pareja, y ha generado un debate apasionado, lleno de curiosidad e interés, que demuestra el impacto que estas dos estrellas tienen en sus seguidores. Este tipo de momentos, los que se mueven en esa delgada línea entre la realidad y la ficción, entre la vida personal y la imagen pública, son los que hacen que el mundo del espectáculo sea tan adictivo, ¿no creen? Esa constante tensión entre lo que vemos y lo que quizás está sucediendo detrás de las cámaras. Khan Yaman, conocido por su carisma arrollador, su energía desbordante y a veces por su impulsividad, y Demet Özdemir, una actriz elegante, con una presencia que irradia dulzura y una profesionalidad impecable, protagonizando un instante que, por su aparente espontaneidad y la particular reacción de ella, se presta a miles y miles de interpretaciones, y a la creación de narrativas en la mente de cada espectador. Si tuviera que resumir mi propia impresión, mi análisis personal de la situación, diría que la reacción de Demet no denota un rechazo absoluto, pero tampoco una pasión desbordante y plenamente anticipada. Es una sorpresa genuina, sin duda, pero acompañada de un toque de picardía, de una chispa de complicidad, o quizás un reconocimiento silencioso de la audacia y la inesperada valentía del gesto de Khan. Es como si su rostro dijera, en ese instante con una mezcla de asombro y simpatía, «Vaya, Khan, eso sí que no me lo esperaba». Pero, debo admitir que tampoco está nada mal. Y es precisamente esa ambigüedad, esa sensación de que hay más de lo que se ve a simple vista, lo que ha cautivado al público. Nos deja con la intriga, con la pregunta abierta, con la dulce duda de qué significa realmente este encuentro, qué potencial esconde. Es importante también considerar el contexto en el que se produce este evento. A veces en eventos sociales, en celebraciones, la gente actúa de maneras que no reflejan necesariamente sus sentimientos más profundos o sus intenciones ocultas, sino que responden a la atmósfera del momento, a la cercanía física, a la energía del lugar, o simplemente a una interacción natural entre personas que comparten un pasado profesional significativo, un mutuo respeto y un cariño sincero. Quizás fue un saludo efusivo, un momento de camaradería y de celebración compartida, o quizás, solo quizás, algo más profundo, algo que va más allá de la simple amistad. Y la belleza de todo este análisis reside en que la interpretación queda completamente abierta, permitiendo que cada uno de nosotros, los espectadores, saquemos nuestras propias conclusiones, construyamos nuestra propia narrativa a partir de este enigmático momento. En definitiva, este beso entre Khan Yaman y Demet Özdemir, y la consecuente reacción sorprendida pero innegablemente sonriente de ella, es un claro y fascinante ejemplo de cómo un pequeño gesto, una imagen fugaz, puede desatar una auténtica ola de especulaciones, debates y conversaciones en el siempre vibrante mundo de la fama. Ha demostrado una vez más el extraordinario poder que estas dos estrellas poseen para capturar la atención del público, para mantenernos enganchados a sus vidas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y si algo nos ha enseñado este momento tan comentado, es que en el vertiginoso y fascinante mundo del espectáculo, la sorpresa siempre está a la vuelta de la esquina, dispuesta a dejarnos boquiabiertos y a alimentar nuestra curiosidad insaciable. Y bueno, mis queridos amigos, llegamos al final de este análisis detallado de este momento tan comentado que ha sacudido las redes sociales y ha encendido la imaginación de los fans. Ha sido un placer desgranar este evento con ustedes, explorar sus matices y leer sus posibles interpretaciones. Ahora, la pregunta del millón, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la sorpresa de Demet fue genuina, un reflejo puro de sus emociones en ese instante? ¿Qué interpretan ustedes de a mirada de esa sonrisa que se dibujó en sus labios? ¿Qué teorías tienen sobre el posible significado de este encuentro? Déjenme sus opiniones, sus análisis, todas sus teorías en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas.
Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les mantuvo al borde de sus asientos, no olviden dejarle un gran me gusta, un pulgar arriba. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a mantener este canal vibrante. Y si aún no forman parte de esta increíble comunidad, si son nuevos por aquí y han llegado hasta el final, por favor, no esperen más. Suscríbanse al canal dándole clic al botón rojo de abajo y activen esa campanita de notificaciones para que les lleguen las alertas cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este análisis. Ha sido un viaje fascinante. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, quién sabe, quizás con más sorpresas del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.